Abróchense los cinturones. Desde el corazón de Embera, Tour This Friendly. Despegamos. Hola a todos los oyentes, viajeros y viajantes que nos escucháis a través de las ondas sin fronteras que nos ofrece Internet en esta radio viajera. Soy David Ferrero y me acompaña en este viaje radiofónico mi compañera Silvia Hernández. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Hola, David, y saludos a quienes ya estáis con nosotros en este episodio número 18 de Tour This Friendly. Bueno, además con este episodio ponemos el punto y final a nuestra primera temporada en antena y bueno, pues vamos a celebrarlo con un programa muy especial, con invitados también muy especiales. Pero antes, David, creo que toca dar las gracias a nuestra segunda casa, que es Radio Viajera, que nos permite hablar de este turismo inclusivo que es, en primer lugar, un derecho, pero que también es un turismo competitivo desde el punto de vista del sector. ¿Y por qué decimos esto, Silvia? Pues porque el turismo disfriendly es aquel que acoge con los brazos abiertos a los turistas con discapacidad, que además suelen viajar siempre acompañados y lo hacen a lo largo de todo el año, no solamente en momentos puntuales o estacionales. Esto lo sabemos muy bien en Embera, ONG en la que tenemos un ADN completamente viajero desde que nacimos de Iberia hace 45 años. Y por eso estamos encantados de hacer este programa para hablar sobre este turismo con mayúsculas, sostenible y al alcance de todos. Yo creo que hay que decir que en estos casi 20 programas en esta temporada, primera temporada de Tour This Friendly, hemos contado con una tripulación de lujo, de excepción, que hoy, por supuesto, cierra esta temporada y que también nos acompaña. Bueno, pues saludamos a nuestros contertulios. Nuria Espí. Muy buenas. Muy buenas. Kenia Herráez. Hola, buenas. Muy buenas. Lucía Pérez de Ayala. Hola. ¿Qué tal, Lucía? Muy Antonio Martín Michael. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días. Buenas tardes. Muy buenas. Y Mario Sánchez. Muy buenas a todos. Muy bien. Pues con esta magnífica tripulación y bajo la batuta técnica del gran Juan Arce, despegamos con este espacio que es tan diverso, en el que estamos convencidos de que la discapacidad nunca debe ser la razón que nos impida viajar ni disfrutar allá donde vayamos. Porque, como siempre decimos aquí, en este programa, en un mundo que es global y diverso, que está lleno de posibilidades y de oportunidades, la única barrera para viajar debe ser nuestra voluntad. Por eso, desde Tour This Friendly, en el corazón de Embera, estamos dispuestos a gozar de todo lo que la aventura de vivir nos ofrece. Así que venga, ¡vámonos! Sigue Tour This Friendly en Radio Viajera Podcast y en las redes sociales del Grupo Embera. Hola, Lucía. Bienvenida a este último programa de la temporada y cuéntanos qué noticias nos traes hoy. Pues como ya estamos encaminados a las vacaciones de verano, he buceado para traeros algunas de las propuestas más atractivas para las próximas semanas. Por ejemplo, el proyecto Somos Accesibles del Departamento de Turismo de la demarcación zaragozana de Daroca, que ha instalado códigos QR que dan acceso a vídeos teatralizados y en lengua de signos para hacer más accesibles las visitas turísticas en 6 pueblos de la comarca: Herrera de los Navarros, Retascón, Torralvilla, Villarreal de Huerva, Villarroya del Campo y Villanueva de Giloc. Nos vamos ahora al litoral mediterráneo porque el turismo de la Comunidad Valenciana y COCENFE han presentado 3 nuevas rutas de la guía de rutas turísticas inclusivas para, cito textualmente, fomentar la hospitalidad, porque podemos ser muy diversos pero debemos tratarnos como iguales, tal y como ha asegurado el responsable de turismo Francesc Colomer, quien además ha recalcado que no debemos privar a nadie de la experiencia magnífica de disfrutar del turismo. Una de las grandes novedades de estas rutas es además que incluyen destinos como Oropesa del Mar, Benicàssim o Castellón, y es que cuentan con el primer catamarán adaptado que realiza el recorrido entre Santa Pola y Tabarca. Nuestros oyentes recordarán la entrevista que hicimos a los responsables del Natura Resort, un gran complejo inclusivo y pionero en Europa que va a ofrecer a La Rioja la oportunidad de posicionarse como un destino disfriendly y familiar. Pues bien, ya hay fecha de apertura. Será el próximo mes de agosto. Y ojo, porque ya supera las 1000 reservas para verano y otoño.
Pues muchísimas gracias, Lucía, por estas noticias que nos ponen los dientes largos de cara a las vacaciones que están ya a la vuelta de la esquina. Bueno, decíamos en este programa que íbamos a contar con invitados muy especiales para culminar nuestra primera temporada y, hombre, yo creo que ya es hora de presentar a nuestro primer invitado. Fíjate, Silvia, que se trata de una persona que desde que le hablamos de este programa se ofreció inmediatamente a sumarse al Tour This Friendly para hablarnos de ese viaje perfecto para este verano. Quiero saludar a un amigo de Envera, es periodista, redactor del diario ABC, jefe de opinión. Bienvenido, Álvaro Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, David, encantado de estar con vosotros. Encantado de estar con vosotros, claro que sí. Bueno, el placer es nuestro, Álvaro. Quería preguntarte si ya tienes las maletas preparadas para el viaje del verano que acaba de empezar. Pues, hombre, se hace lo que se puede. Todavía me queda un poquito lejos a mí mis vacaciones, pero bueno, sí que van rondándome la cabeza cosas y propuestas y, bueno, en fin. El verano hay que aprovecharlo sea como sea y sobre todo después de donde venimos. En fin, hay que ser muy ágil en esto del verano, ¿eh? Hay que aprovecharlo al 100% o más, total, si se puede. Total, porque eso nutre mucho también, David. Desde luego. Y Álvaro, ¿qué no puede faltar en esa maleta que te llevas tú en tus viajes? Pues normalmente un poco de todo. Es decir, como nunca sabes lo que va a pasar, ni muy bien cómo va a responder el tiempo, cómo van a responder las circunstancias. Es un poco de todo. Un poquito de invierno, un poquito de verano, un poquito de ilusión. Mucha ilusión, sobre todo. Mucha ilusión. Aquí siempre decimos que lo más importante cuando viajamos es lo que llevamos, ya no tanto en la maleta, que oye, es importante, evidentemente, pero sino lo que va dentro de nosotros mismos, como esa ilusión que tú nos comentabas. O sea, efectivamente, David. Eso es fundamental para emprender un viaje y sobre todo para aprovecharlo. Y para como te decía antes, para que nos nutra el viaje. Nos haga descansar, nos haga aprender, en fin. El viajar es una maravilla. Es una faceta imprescindible del ser humano. ¿Sí? Bueno, pues cuéntanos, Álvaro, porque vamos ya al turrón. ¿Cuál es ese viaje perfecto para el verano que nos quieres comentar? Mira, es un viaje perfecto que pilla, yo vivo en Madrid y pilla muy cerquita de Madrid. Y es, digamos, un viaje cultural absolutamente provechoso para adquirir el contacto con la naturaleza, con la historia, nos hace aprender. Bueno, en fin, yo os propongo a todos los oyentes un viaje a Aranjuez. Aranjuez, real sitio, como todo el mundo sabe, y que está catalogado como un paisaje cultural de la humanidad por la UNESCO desde el año 2001. Y es un compendio un poco de todo, ¿no? Es un compendio un poco de todo. Nos pega al terreno, al suelo, al ecosistema, nos pega a la historia de España y nos pega sobre todo a una especie de mindfulness para sentirnos bien. Es una receta perfecta, te lo digo. Y sobre todo, tiene la característica, el viaje que está perfectamente adaptado para todo el mundo. Es decir, nadie puede dejar de visitar Aranjuez si así lo quiere, claro, evidentemente. Bueno, y desde aquí les animamos a que lo hagan, a que se animen. Por supuesto. Y que visiten ese sitio tan envolvente, como nos estabas comentando. Envolvente, sí. Sobre todo por la armonía que respira. Es decir, está todo perfectamente ordenado y es digamos, un sitio donde rápidamente, según llegas, te sientes integrado. Primero por el entorno, por la historia que tiene, por el futuro que seguramente tiene también. En fin, está muy cerca de Madrid, tiene unos accesos perfectos, está a apenas 50 kilómetros, está conectado por tren. Ahora, precisamente, acaban de terminar las obras para hacer totalmente accesible la estación de Aranjuez, que también es histórica y que también merece la pena fijarse un poco en su fachada y un poco en los viajes históricos como aquel que hizo Alfonso XIII en aquella epidemia del cólera famosa. En fin, son episodios, es un sitio cargado de vida antes y actual y probablemente, como digo, en el futuro. Es un sitio maravilloso, sin duda alguna. Eso te iba a preguntar, Álvaro. ¿Qué sitios de interés nos recomiendas tú en Aranjuez? Sabiendo que ya de por sí la localidad es un sitio maravilloso, pero concretamente, vamos, si nos tenemos que poner en la piel de ese turista que va un día a Aranjuez o unos días. Un día o varios días. O varios días. Yo voy a dar
cosas del entorno además que también os van a ayudar, porque oye, igual se puede estar un fin de semana allí perfectamente en Aranjuez, porque en un día hay tanto que ver que igual en un día no sabe a poco. Mira, primero, el Palacio Real es imprescindible, ¿sabes? Está ordenado construir desde Felipe V, aunque ya antes Felipe II, la dinastía de los Austrias, estableció allí una casa-palacio para maestres de la Orden de Santiago. Pasa que, bueno, los avatares de la historia, se quemó 2 veces aquello, pero lo que es la estructura del palacio se mantiene desde Felipe II, aunque la obra ya fueron realizadas por Felipe V, ya la dinastía de los Borbones, y luego continuadas por Fernando VI, por Carlos III, Fernando VI, en fin, bueno, es una joya también, ¿no? La fachada principal, realizado por arquitectos tan notables como Bonavia, es totalmente accesible para que pueda visitarlo todas las personas. Tiene joyas dentro, como el Salón de los Espejos, la Sala de la Porcelana, que es considerada una obra maestra de la fábrica de porcelanas del Buen Retiro, pinturas de Lucas Jordán, de Esquivel, bueno, es una maravilla. Esto es imprescindible, visitar el palacio es imprescindible. Y luego la otra parte, el otro componente absolutamente sobresaliente, aparte del entorno, con la confluencia del Jarama y el Tajo, que crea una vega absolutamente encantadora, son los jardines. Son de los más bellos del mundo, sin exagerar. Aquí no hacemos patria porque sí, para vender la moto a nadie. No. O sea, somos absolutamente objetivos. Se divide, en realidad son 4 jardines: el jardín de la isla, el del rey, el del parterre y el del príncipe. Los dos se fusionan además con elementos artísticos hispanos, con ingredientes del arte italiano, flamenco. Pasear por ellos es una transición perfecta. Tú fíjate, desde el punto de vista histórico, para que la gente aprenda mucho, aprendamos todos mucho, es una transición perfecta del Renacimiento al Romanticismo, pasando por el Barroco. Allí tienes todo, absolutamente evocadores los jardines. Está el concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo, que es una de las piezas esenciales de la música contemporánea nuestra, y es una maravilla. Están las pinturas de Santiago Rusiñol. Todo esto está inspirado por la visita a los jardines de Aranjuez, que la verdad se lo recomiendo a todo el mundo. Pero es que hay mucho más, David. Tienes el Museo de las Falúas. Las falúas eran unas embarcaciones de recreo que utilizaban los reyes y la nobleza de entonces cuando iban a pasar las temporadas de primavera, sobre todo en la primavera, que ese es la residencia real. El destino, el objetivo del Palacio de Aranjuez es para que los reyes pasasen allí la época de primavera. Y entonces, para recorrer el río, que también hay excursiones por el río, excursiones fluviales por el río, que se pueden hacer perfectamente y que son encantadoras también, con ese agua verde esmeralda que tienen, que es una maravilla, pues tienes el Museo de las Falúas, que incluye centenarias embarcaciones en las que la realeza ha realizado sus excursiones por el Tajo. Son estrechas, alargadas, a remos, bueno, en fin, es una maravilla solo verlo ahí. Tienen otras cosas más notables, ¿no? Por ejemplo, el paseo por los sotos y los paseos históricos, ya sea en Calesa se puede ir a pie perfectamente, y constituyen un ecosistema de los más valiosos que tenemos en cuanto a la flora, la fauna, y desde mediados del 16, si los reyes lo elegían es porque algo tiene sitio. Alguna cosa debe tener, como nos estás contando, y que no es algunas, son unas cuantas. Hombre, son un montón, porque te estoy diciendo además que estos jardines van acompañados y tienen fuentes monumentales que son también obras de arte y que nos enseñan la historia. En fin, nos enseñan la historia antigua, nos enseñan de mitología, nos enseñan, bueno, en fin, lo que es el arte, ¿no? Que tanto enriquece a las personas. Hay también un teatro, el Teatro Real Carlos III, que fue construido desde el siglo XVIII, del final del siglo XVIII. O sea, en fin, bueno, yo creo que es una absolutamente enriquecedora la visita a Aranjuez. Para toda la familia, además, dispone de buenos restaurantes, dispone de hoteles, digamos, por si queremos alargar un poco, porque se está también allí, y si queremos alargar, hay 2 o 3 hoteles absolutamente accesibles, practicables. Bueno, en fin, yo creo que es un sitio que está acompañado de una oferta cultural muy potente. Están las fiestas del Motín de Aranjuez, que recrea
el motín contra Godoy, está el Festival de Música Antigua. Bueno, yo creo que la oferta cultural y la oferta, digamos, de contacto con la naturaleza es casi, no te diría abrumadora, pero que es muy completa. Es que luego, a pocos kilómetros de allí, está, por ejemplo, el llamado Mar de Ontígola, que fue un empeño de crear. Es una gran laguna que creó Felipe II para abastecer, digamos, a los sitios reales, y que además tiene una reserva de mariposas, que no es muy común, que es una maravilla también. Esto se puede consultar y hay visitas guiadas que te dicen en la mejor época para ver la reserva de mariposas. Bueno, en fin, las huertas, David, no te las dejas. Las huertas también son visitables, y la huerta de Aranjuez es una de las más potentes de la meseta castellana. O sea, se puede comprar allí mismo. No te digo ya las fresas, en época de, o sea, producto de temporada, alcachofas, espárragos, lo que quieras. O sea, y todo eso hay bodegas también allí para visitar. O sea, es decir, que la oferta es completísima. Es una experiencia que además en muy poquito recorrido, porque al final pues no es una zona que sea muy grande, no te tienes que hacer grandes desplazamientos cuando ya estás allí, y te ofrece de todo. De todo, te ofrece de todo. Te ofrece, como te digo, te ofrece presente, pasado y futuro. Futuro es lo que nos va a alimentar todo esto. Y luego, sobre todo, yo quería destacar la armonía que se siente cuando tú pisas Aranjuez y ves ese perfecto orden en las cuadrículas de las calles, los jardines, que son una joya, como te comentaba antes, ¿no? En fin, cargado de historia, además. Y que toda la ciudad está volcada en eso, ¿no? Porque yo creo que también eso es importante. Cuando nos comentabas la recreación del motín de Aranjuez, etcétera, sí. Se vuelca toda la localidad, con lo cual eso yo creo que también está muy interiorizado dentro de los que allí viven. Total, participa todo el pueblo. Bueno, todo el pueblo, en fin, hay que hacer un elenco porque hay que elegir, ¿no? Y hay unos actores principales que son de compañías, también son de grandes artistas, porque, bueno, en fin, tienen que interpretar, pero lo que es el pueblo entero participa en las fiestas del motín, perfectamente, sí. Hay un festival de música antigua también. Bueno, en fin, yo creo que es una oportunidad perfecta para pasar o bien un día o bien un fin de semana, bueno, o el tiempo que alargarlo, claro. Los Reyes se quedaban allí todo el verano, pues oye, toda la primavera. Pues ya está, si lo tienes por algo. Reyes, ¿no te parece? Me parece la mejor idea. Además, nos lo has contado tan bien que yo me quiero ir ya a Aranjuez. O sea, estamos a las puertas, además del fin de semana, no ya del verano, sino del fin de semana, y oye, yo me veo ya allí. Yo ya me veo allí. Hay incluso un tren histórico que es ya desde los años 80, que se llama el Tren de la Fresa, es un tren histórico de Renfe, una línea. Me parece que va los fines de semana. Bueno, eso se puede consultar en la página de Renfe. Incluso hay una específica del Tren de la Fresa y que te hace llegar hasta allí. Y también tienes un viaje muy bonito, de no sé si dura media hora, en un convoy de época, como antes, el principio del hecho ferroviario, ¿no? O sea que por donde quieras. Luego tienes tu tren convencional también, tren de cercanías que te acerca en Aranjuez. Cada media hora sale de Atocha, más o menos, sale de Atocha un tren que en 40 minutos te deja en Aranjuez. O sea que no hay excusas, porque vemos también que la infraestructura de transporte para ir es maravillosa, con lo cual no hay excusas. En carretera ya sabes que está a 50 kilómetros de Madrid, en kilómetros menos de 50, en kilómetro 49. Y prácticamente en el centro de la península también. Total. Pilla bien, vengamos de donde vengamos. Vengamos de donde vengamos. Que viene gente de Ciudad Real, que viene gente porque va de vacaciones al norte, porque le gusta pasar más fresquito, no sé qué. ¡Pum! Te paras en Aranjuez, a mitad de camino, te quedas a dormir allí, te empapas de la historia y del sitio, y eso es una maravilla, hombre. Desde luego. Y lo que más nos gusta a nosotros, y es que es un lugar que te acoge con los brazos abiertos, no solamente por esa accesibilidad que ya tienen implantada prácticamente en todo el municipio, sino que te acogen y son acogedores porque tienen esa sensibilidad también, ¿no?, de lo importante que es el turismo, y el turismo para todos, que es fundamental. Es que esa acogida está en el ADN del pueblo desde que allí se instaló la corte. Es decir, la corte con todo lo que rodea, imagínate, ¿no?
pues el pueblo se volcaba con todo el que llegaba de fuera, porque saben que el que llegaba de fuera llegaba para ayudar, para quedarse y para admirar el paraje idílico, insisto. No, pasear por los jardines de Aranjuez es una maravilla, es una experiencia formidable, sensorial y de paz interior que todo el mundo yo creo que tendría que disfrutar. Pues Álvaro, muchísimas gracias por traernos esta propuesta que seguro muchos vamos a disfrutar este verano, y de verdad mil gracias por compartir este rato con nosotros, y solo nos queda desearte, Álvaro Martínez, un muy feliz verano. A ver si es verdad, claro que sí, yo lo agradezco mucho y espero que todo el mundo también lo tenga. Muchas gracias, David, por invitarme a vuestro espacio. Un abrazo muy grande y seguro que seguimos hablando de cara a la próxima temporada. Seguro que sí, contad conmigo, como decía el lema que... Ahí está. Feliz viaje, Álvaro. Muchísimas gracias. Gracias, David. Adiós. Sigue Tour Friendly en Radio Viajera Podcast y en las redes sociales del Grupo Embera. Bueno, pues como nos acaba de contar nuestro anterior invitado, viajar y ser socialmente responsables son dos aspectos que juntos se complementan de maravilla. Tanto es así que ya no se puede entender el turismo de calidad sin la sostenibilidad o sin tener en cuenta las necesidades de cada cliente. Pues sí, David, porque al final lo más importante cuando viajamos va dentro de nosotros mismos, y a todos nos gusta que nos atiendan bien, que nos entiendan, que nos reciban y, en definitiva, pues con los brazos abiertos, ¿no? Fíjate, Silvia, que me aventuraría a decir que el destino es casi lo de menos siempre que nos sintamos acogidos allá donde vayamos. Bueno, y hablando de destinos, queridos amigos, ¿qué destino nos recomendáis para este verano? Bueno, pues, por ejemplo, a mí me gustaría mucho ir a Miami. Ahora, siendo más mayor y teniendo más razón de ser, así como decirlo. Hombre, claro. Pues me gustan muchos planes, no solo el hecho de ir a la playa y ya está. Entonces he buscado algunos planes tipo, por ejemplo, hacer un recorrido por los Everglades de Florida, viajar en coche por los cayos de Florida y hacer buceo. También planes como pasear y comprar en el centro comercial de Sogras. Luego, para hacer cosas más artísticas, por ejemplo, pues visitar los Wynwood Walls, que es una exposición de murales y grafitis al aire libre, o visitar el Distrito del Diseño, al norte de Downtown, y pasearse por la zona. Bueno, también pasar una mañana o la tarde en playas como South Beach, North Beach o Billabong Beach. Bueno, también se puede pasear y cenar por el barrio cubano, que es donde se puede comer la comida más auténtica cubana de Florida. Y bueno, también pues pasear por Coconut Grove y cenar o comer en cualquier restaurante de este bohemio barrio. Y por supuesto, también recomiendo a quien le guste jugar al golf, pues ir a campos como Crandon en Key Biscayne. Bueno, Lucía, yo creo que con esto que nos acabas de contar, primero ya puedes hacer una guía de viajes de Miami, que no es poco, y luego también siempre recalcamos eso de que además de la experiencia del viaje, es decir, de ir de un sitio a otro, está no solamente el ir y el llegar, sino el disfrutar de todo lo que te ofrece cada uno de los destinos, como es claro que sí. ¿no? Y siempre es verdad que pensamos en Miami, en las playas, ¿no? Y demás, pero vemos que hay mucho más. O sea que yo creo que es un destino que para el que no lo conozca, pues muy recomendable. Sí. Muy recomendable. Tendremos que comprobar si es disfriendly. Ahí lo dejamos pendiente. Yo creo que sí. Vamos a ver. Desde luego ofrece muchas oportunidades. ¿Qué más recomendaciones tenemos? A ver, ¿a dónde nos queréis llevar, Mario? Pues yo os llevaría sin duda a Tokio, a Japón. Estamos haciendo vuelos de largo recorrido, ¿eh? Sí, para visitar todo lo que es los templos, tanto sintoístas como budistas, que son una auténtica maravilla. Y sobre todo porque Japón
lo que hace es juntar lo tradicional, lo de siempre, con la vanguardia del modernismo, y eso hace que sea una auténtica maravilla ir a ese país, a pesar de la distancia y de las horas de vuelo. Pero ir a Japón merece la pena. Desde luego. Y de paso un saludo a todos los tokiotas de Japón, un saludo desde España. Y para terminar quiero recomendar visitar a nuestro país. Pues por ejemplo ir a Sevilla, a ver la Giralda, a ver Granada, la Alhambra y como último, como no, nuestra capital, Madrid, que tiene una historia muy artística, un montón de museos como el Prado, ir a visitar los estadios de deportes, entre ellos el Bernabéu, que dentro de muy poco lo van a dejar hecho una maravilla. Y bueno, y esta es mi recomendación. Bueno, pues también muy interesante, porque nos hemos ido de Estados Unidos a Asia, sí. Hemos venido a España, y muy interesante esto que nos cuentas. Y luego también ir a Japón tiene que ser una experiencia gastronómica fascinante. Vamos, probar el sushi debe de estar muy bueno. Y también el pez globo, que, pero cuidado, es venenoso. Y en la antigüedad decían que si un emperador moría por culpa del cocinero, le acostaban la cabeza, literalmente. Madre mía. Pero el esfuerzo merece la pena. Os lo recomiendo ir. Muchísimas gracias, Mario. Y siguiendo con estas recomendaciones para estos viajes veraniegos, cuéntanos, Kenia, ¿tú a dónde nos llevas? Que me gustaría ir a Egipto. La maravilla de las maravillas. Sí, para conocer los faraones, los egipcios, que tiene que ser, los pirámides, que tiene que ser maravilloso. Me gustaría ir y conocer un poco la historia de Cleopatra, de todos esos. Hombre, un viaje muy cultural, ¿no? Ir a Egipto y no solamente... Y conocer sus costumbres de comida, su vestimenta, todo. Conocer también una cultura diferente, muy distante a la que tenemos aquí en España, pero luego también Egipto, que te ofrece pues prácticamente de todo, desde estar en el desierto en un oasis. A estar en un oasis, efectivamente, o a un crucero por el Nilo. O sea que ir a Egipto es hacerte un completo. Sí. Yo lo haría, yo lo recomendaría. El que tenga pasta, porque el que no tenga pasta como yo, te quedaría aquí en Madrid. Hay que hacer viajes más low cost. Y oye, y luego también está lo que nos ha dicho Mario de toda la oferta que nos ofrece Madrid. Sí. O sea que eso también... Madrid es muy bonito también. Y de calor yo creo que debe estar ahí. Entre el Cairo y Madrid, el Cairo casi tiene ahí. Que ser obviante, pero bueno. Bueno, nos abanicamos y ya está. Se puede soportar. Y no hay problema. Bueno, Nuria, ¿a dónde nos llevas tú? Creo que un poquito más cerca, ¿no? Bueno, más así. A medio camino. Medio camino. De Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, ils vous montrent des dents à croquer la force. Quiero decir que, por ejemplo, yo digo Canales, campo de tulipanes, Molina, la capital alberga el Museo de Van Gogh, se escondió, escribió su diario durante la Segunda Guerra Mundial, las mansiones juntos, los canales dan un tesoro de obra. Y Ana Flan, comida típica, concreta, queso, pan y patatas. Postres típicos, letra de chocolate, tarta de arroz
y es el principal medio de transporte hacer rutas en bicis. Te diré que es casi la hora de la merienda y a mí me ha dado un hambre con las propuestas gastronómicas de Ámsterdam, que viene una capital europea que es muy bonita y que, como tú nos cuentas, Nuria, pues tiene mucho que visitar, mucho que conocer. Y una pregunta, ¿por qué has elegido Ámsterdam? Porque yo he elegido este lugar porque ya el 9 de agosto me voy unos días con mi familia. Ah, amiga, y ya tienes la ruta preparada, la ruta Claro. turística. Bueno, muy bien, pues está claro que tú eres la experta en turismo de la familia, o sea que ya nos contarás a la vuelta qué tal por Ámsterdam y si se cumplen tus expectativas. Sí. Muy bien, pues nada, buen viaje, buen viaje. ¿Qué nos recomendaríais a nosotros por ahí? Pues yo, mientras Silvia lo piensa, a mí me gusta mucho, por ejemplo, yo voy a hacer mucho turismo nacional este año. Voy a hacer mucho turismo nacional y yo creo que en España pues tenemos muchas ciudades, como tú nos comentabas, Mario, para conocer, como Sevilla, como Salamanca, como León, ¿no? Si nos gusta un poquito más el fresquito nos podemos ir a Galicia. Y además que podemos hacer de todo, desde deporte hasta cultura, gastronomía, en fin. Y además es que el verano da para mucho. O sea que nos podemos ir al sur, luego ir al litoral, luego al norte, darnos una vueltecita por Madrid, por Barcelona, en fin, que podemos hacer de todo. Yo quiero saber, nuestro querido Antonio Martín Michael, hablando de Barcelona, ¿qué nos recomienda él para este verano? Bueno, para Barcelona os recomiendo visitar la Sagrada Familia y también la zona de Tibidabo y también el funicular que lleva hasta la montaña de Montjuïc. Y desde ahí se ve el mar Mediterráneo, se ve la ciudad de Barcelona y también se ve la Tibidabo, el parque ese de atracciones del Tibidabo, y visitar también la Plaza de Cataluña, que es muy, muy bonita. Hay calles especiales y la comida catalana está bien. Eso es lo de Barcelona. Y también os recomiendo lo de Miami, que también es la playa de Miami Beach, donde he estado yo, y también una jacuzzi que es al lado de un hotel, donde sale el agua caliente, que no lo perdéis, o sea, que no lo perdáis, porque es muy bonito y os interesa mucho. Y también conozco Los Ángeles, que estuvimos hace 25 años, y os recomiendo la playa de Santa Mónica, que está en la costa del Pacífico, que es un océano muy grande, pero que tiene la costa californiana de Los Ángeles muy espectacular. Y también lo de Miami, lo de Río de Janeiro, que os recomendáis que visitéis Copacabana, Pan de Azúcar, y luego hay un teleférico que sube hasta el Cristo Redentor, que son 13 euros, y desde arriba se ve la ciudad de Río de Janeiro espectacular. Bueno, Así pues que bueno. Es que estoy sin palabras, porque estoy aquí anotando todas estas recomendaciones y yo... Está muy bien. Mario, me preguntabas cuál era mi recomendación. No lo sé. Me queda claro que Lucía y Michael se van a ir juntos a Miami, eso sí, que nos llevan hasta allí. Y luego, Antonio, creo que tú también has empezado hablando de Barcelona con la vista puesta allí, ¿no? Sí, en septiembre hay el fin de semana del 15 al 16 de septiembre, o sea, en menos de 3 meses, tenemos una visita a una exposición de fotos ahí en el centro de Barcelona. Bueno, una visita a una exposición que es más bien que vas a visitar tu propia exposición. Sí, voy a visitar ¿no? mi propia exposición de fotos allí en Barcelona. Los artistas invitados. Sí. O sea que fenomenal. Invitamos a toda nuestra audiencia a que vaya a ese festival del Revélate, de fotografía analógica, o sea que casi nada, y Exacto. ahí está Antonio exponiendo. Claro, lógico. Así que muy bien, fenomenal. Muy bien. ¿Y cómo vas a ir? ¿En tren? ¿En coche? En el AVE. Muy bien. ¿Y tú qué nos recomiendas para ir? Silvia, ¿dónde nos llevas? Bueno, yo voy a hacer una recomendación sobre mi último viaje,
que bueno, puedo tener un poco más de información. Me encantó, a mí me encanta España también, lo conozco un montón. Pero bueno, si hablamos de salir fuera, en el último destino en el que he estado ha sido Islandia. Qué lejos. Y recomiendo esa isla como destino sin lugar a dudas. No está tan lejos, son 3 horas en avión, no está tan lejos como nos pensamos. Y bueno, naturaleza, playas, volcanes, Vamos, lo que hielo, fuego, todo junto a la vez en la misma isla. Por eso se llama a Islandia la isla del fuego y el hielo. Efectivamente. Efectivamente. Así que ahí dejo mi recomendación para salidas fuera de España. ¿Y turismo disfriendly allí, Islandia? ¿Destino disfriendly? Totalmente accesible para todos los públicos. Muy bien, porque al final recordamos que eso es lo importante, ¿verdad? No ya tanto el destino, sino que nos acojan con los brazos abiertos. ¿Y qué se comía en Islandia? ¿Alguna recomendación? En Islandia se comía lo que se podía porque era carísimo. Entonces, lo que se podía, pero pescado maravilloso. Hay que racionalizar. Pescado maravilloso. Bueno, qué bonito es viajar y qué bonito también es soñar con hacerlo, ¿no? Con hacer esos viajes realidad. Muchísimas gracias, de verdad, queridos compañeros, por estas recomendaciones, a las que vamos a sumar las que nos haga nuestro siguiente invitado. Él es una personalidad que ha recorrido prácticamente todo el planeta en busca de la aventura y lo hace, pues, no en avión, ni en tren, ni siquiera en coche, no. Lo hace sobre las 2 ruedas de su moto. Queremos cerrar esta primera temporada de Tour Disfriendly con el gran nómada y aventurero Miquel Silvestre. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Sé bienvenido a este Tour Disfriendly. Muy bien, encantado de hablar con vosotros. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este Tour Disfriendly. Tú que eres un referente en el mundo del viaje, un gran aventurero, que ya te conocemos en Envera y que siempre estás ahí al pie del cañón para atendernos y ayudarnos cuando así lo precisamos. Miquel, tú que eres ya un aventurero consagrado, pero me imagino que como toda aventura, tus viajes también tuvieron un comienzo. ¿Cómo empezaste tú en esto de recorrer el mundo, además a lomos de tu moto? Pues empecé a viajar en el año 2008. Lo primero que hice fue irme a Irlanda, porque yo había pedido la excedencia en mi trabajo y entonces quería cogerme un año sabático para escribir una novela. Y lo que hice fue irme a Irlanda a estudiar inglés. Y como yo tenía moto, pues me fui en moto. Y entonces, bueno, pues ahí empecé a hacer mis primeros recorridos, cruzando Francia y luego llegando hasta Irlanda. Y ahí me di cuenta que el viaje en moto pues me gustaba bastante y que además me permitía contar historias que se conocían poco, porque allí en Irlanda descubrí la historia de los náufragos de la Mar Invencible. Aprendí allí que habían muerto 8.000 españoles de la Mar Invencible, habían naufragado 25 barcos, que nadie me contó esa historia. Entonces pues me interesó seguir el rastro de aquella gente en moto y escribir los reportajes, se publicaron. Entonces ahí comprendí que había un tema interesante, que era la historia española poco conocida, con el viaje en moto, con la experiencia personal, y poco a poco me fui metiendo en esa dinámica. Después de hacer Irlanda hice Estados Unidos para seguir con el aprendizaje del inglés, y ya después de Estados Unidos, de cruzarlo de costa a costa, decidí viajar por África. Entonces crucé África en moto yo solo, y ahí ya me di cuenta que el mundo de la aventura pues me pareció una gran experiencia personal, y ya me centré en el relato del viaje en moto, y poco a poco, desde el año 2008 hasta aquí, hasta ahora. Bueno, que casi no ha llovido nada y no han pasado cosas en estos años, y seguro que podríamos hablar durante horas. Bueno, ahí están tus reportajes, ¿no?, para contar cómo son estas aventuras en moto. Pero sí que para nuestra audiencia, que muchas de las personas que nos escuchan son turistas que tienen necesidades especiales, incluso algunas que muchas veces no se atreven a dar el paso a viajar porque no saben lo que se van a encontrar al otro lado, ¿no? Yo creo que tu ejemplo también es inspirador, porque invita a personas que no se habían aventurado en el mundo del viaje a dar ese paso. Tú les animarías, me imagino, ¿no?, a embarcarse en esos viajes. Sí, yo les animo a embarcarse en esos viajes, primero porque el viaje
enriquece mucho personalmente, te ayuda a conocerte, más que nada, porque tú descubres quién eres cuando estás sometido a presión, cuando te encuentras fuera de tu ámbito cultural y tienes que aprender a manejarte, a conseguir comida, a conseguir las direcciones en otro idioma, con otras claves culturales, y después porque te enseña también muchísimo sobre cómo es el mundo, y el mundo es bastante más amable de lo que podríamos pensar viendo la televisión, los informativos. Entonces, la experiencia que yo tengo, tanto personal mía como de otros viajeros que han contado sus viajes, pues son siempre parecidas. La gente te auxilia, te ayuda, te acompaña, te informan, te trata bien, y son muy pocas las experiencias negativas o digamos, incómodas o violentas, ¿no?, en las que se ven envueltos los viajeros, porque normalmente lo que se cuenta y lo que se vive es precisamente lo contrario, es la amabilidad de las personas que te encuentras por ahí, porque el mundo está lleno de gente decente, en su mayor parte, y por lo tanto tus encuentros suelen ser con buenas personas, ¿no?, con personas decentes que convierten el viaje en una gran experiencia de descubrimiento de la bondad del ser humano. Uh-huh. Fíjate que eso entronca muy bien con nuestro programa, que es Tourist Friendly, ¿no? Es decir, podríamos hablar también del mundo como en general, pues también es amigable también con todos los turistas. Porque, Miquel, ¿qué es para ti lo importante? ¿El destino al que vas o el cómo te reciben en ese destino? Para mí lo más importante son siempre las personas, porque son las personas las que convierten los destinos en atractivos o no. Entonces, puede haber destinos que me interesen mucho por su valor paisajístico o por su carácter histórico, monumental, pero si llego allí y me encuentro con personas distantes, frías y poco sociables, pues entonces la experiencia no es tan completa. O puede ser que haya destinos que no sean tan atractivos visualmente, pues porque no todo el mundo es afortunado en cuanto a paisajes, pero puede ser que la bondad de las personas o el trato que te dispensen los habitantes pues sea extraordinario y convierta la experiencia en absolutamente maravillosa. Yo creo que son las personas las que convierten el acto de viajar en un acto sociable, en un acto social, en un acto de aprendizaje, en un comportamiento, digamos, repetitivo. O sea, tú viajas porque tienes buenas experiencias con las personas con las que te encuentras, porque para ver postales las puedes ver desde casa en 4K en una pantalla de televisión, ¿no? Uh-huh. Pues efectivamente, hay que animarse y dar ese paso para descubrir el mundo y descubrir también a esas personas y que esas personas descubran también a los visitantes, que es otra parte importante. Aquí siempre decimos, Miquel, que el turismo inclusivo, el turismo amable con las personas con discapacidad es también un turismo competitivo, porque al final te abres a millones de personas con discapacidad que hay en el mundo que están deseando viajar, que lo hacen normalmente acompañadas y que además lo hacen a lo largo de todo el año, no solamente en momentos estacionales. En tus viajes te habrás cruzado con muchos otros viajeros, quizás no tan intrépidos como tú, pero sí con muchos viajeros, me imagino. ¿Te has cruzado también con personas con discapacidad en tus viajes? Bueno, me he cruzado con personas con discapacidad, pero básicamente me he encontrado con los locales con discapacidad. Es decir, la discapacidad es fundamentalmente motivada por los accidentes de tráfico, es una constante en todo el mundo. Hay que tener en cuenta que al año hay unos 1.450.000 víctimas de accidentes de tráfico que quedan gravemente lesionadas, mutiladas o discapacitadas. Y no es solamente los viajeros que podemos encontrar, los turistas occidentales que necesiten pues medios especiales para su desplazamiento, que al final un occidental siempre dispone de más medios que un local. Entonces, la discapacidad es una constante permanente en el paisaje, porque las personas que sufren accidentes de tráfico en países que nosotros consideramos subdesarrollados, no tienen la asistencia que nosotros en nuestras sociedades hemos desarrollado, de forma
que quien tiene que cuidar de ellos son las familias y te ves, a personas que están en la flor de la vida, que están en la edad de trabajar o de estudiar, que es cuando más necesidades de desplazamiento tienen, que son las que suelen sufrir los accidentes de tráfico, pues quedan a cargo de padres bastante ancianos, porque de ahí tener en cuenta que en los países pobres una persona con 50 años ya es una persona muy mayor, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es un auténtico drama, y entonces me he encontrado con muchas personas con discapacidad, no porque estén haciendo turismo, sino porque están viviendo una realidad doblemente dura para ellos, porque no solamente están anclados o prisioneros de sus sociedades, de las cuales difícilmente pueden escapar, sino que además se encuentran atados a su propia discapacidad en un país donde no disponen de los medios para valerse por sí mismos. Uh-huh. Fíjate que has dado en una de las claves del turismo disfriendly, que es que la discapacidad también se puede adquirir, es decir, existe la discapacidad adquirida, bien como decías, por una enfermedad, por accidentes de tráfico, por el mero hecho del paso de la edad, ¿no? Siempre pensamos en las personas con discapacidad como aquellas que nacen con una discapacidad, pero efectivamente el amalgama es mucho más amplio y también hay que entender que no estamos libres de vernos en esa situación cualquiera de nosotros, de forma temporal o permanente, con lo cual viajar también nos abre los ojos y nos aterriza la realidad, que es una cosa muy, muy importante. Para acabar, Miquel, estamos ya en las puertas del verano. ¿Cuál sería tu recomendación para ese viaje fantástico en esta época? Pues yo acabo de volver de Turquía y recomiendo vivamente Turquía, porque primero es un país donde resulta mucho más barato estar que en España. Es un país que ahora mismo tiene... Sobre todo ahora, seguro. Un cambio con el euro de 17 liras el euro, y entonces los precios son absolutamente muy económicos para la calidad del servicio, de las prestaciones, de la comida, de los paisajes y de la industria turística de la que disfruta Turquía, que es un país que lo tiene todo, en el sentido que tiene todo el exotismo oriental y al mismo tiempo dispone del desarrollo occidental que podemos necesitar en forma de hospitales, carreteras, aeropuertos y instalaciones hoteleras, restaurantes, etcétera, ¿no? Entonces yo recomiendo mucho Turquía. No sé exactamente cómo será, pero bueno, la verdad es que los turcos están haciendo un gran trabajo también en cuanto a su integración y por tanto yo creo que no habría grandes diferencias entre la accesibilidad que podrías tener en un país de los Balcanes, por ejemplo, de los últimos incorporados a la Unión Europea, tipo Bulgaria, Rumanía, con respecto a lo que puedes encontrar en Turquía, que tiene más desarrollo económico que Bulgaria, por ejemplo, que es un país de la Unión Europea, con lo cual estoy convencido de que dispone también de medios y de facilidades de acceso similares, equiparables. No te digo una sociedad más occidentalizada o más desarrollada como puede ser la alemana o la francesa, pero desde luego Turquía no me parece que sea un destino que pueda ser, no inclusivo para personas con discapacidad. Y además yo creo que se caracteriza por eso que tú decías también, por esa amabilidad, ¿no? Por ese acogimiento de los viajeros. Exactamente. Son muy amables los turcos, son muy amables, son honrados y por lo tanto colaborarán en lo que puedan en la ayuda a las necesidades especiales que pueda tener un discapacitado. Miquel Silvestre, nuestro nómada de cabecera, gran aventurero, gran viajero, amigo de Envera. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Tour Friendly y para nosotros es un honor cerrar esta primera temporada del programa contigo, así que muchísimas gracias. Nada, un placer hablar con vosotros siempre. Un abrazo grande y feliz viaje, Miquel. Muchas gracias, un abrazo. Sigue Tourdis Friendly en Radio Viajera Podcast y en las redes sociales del Grupo Envera. Pues hasta aquí llega no solo este programa, sino esta primera temporada de Tourdis Friendly.
Ha sido, de verdad, de corazón, un verdadero placer compartir estos meses con todos los oyentes. Meses, semanas, programas en los que hemos recorrido el mundo, desde la Feria del Libro, pasando por las mejores propuestas de turismo inclusivo dentro y fuera de nuestro país, hasta el programa en directo que realizamos desde Fitur y en los que nos visitaron los Reyes de España. Bueno, sin duda han sido meses muy emocionantes y no habrá sido posible sin nuestros colaboradores habituales que han trabajado para dar lo mejor en cada programa. Así que muchísimas gracias, Kenny Arraez. Hasta el próximo día. Nuria Espí, gracias. Hasta pronto y nos veremos en septiembre. Efectivamente. Lucía Pérez de Ayala, mil gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Mario Sánchez, ¿qué decirte? Gracias. Gracias a todos vosotros ya los oyentes. Antonio Martín, Michael, gracias. Muchas gracias a todos los oyentes y nos vemos en septiembre. Eso es, desearos a todos un feliz verano y gracias a ti también, Silvia, por supuesto, por formar parte de esta tripulación en la que también está nuestro compañero Adrián Llopis, Juan Arce con la dirección técnica y Virginia Ródenas en la producción. Y sobre todo, gracias a los oyentes que nos acompañáis en este viaje inclusivo. Bueno, nosotros volvemos, esperamos, como decían los compañeros, en septiembre con el nuevo curso y una temporada de Tour This Friendly desde Radio Viajera, un programa para hablar del turismo que es verdaderamente amigable con las personas, sostenible y que tiene en cuenta las necesidades de todos y cada uno. Hasta entonces, os deseamos a todos un ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje!